Cosmos ya había vuelto del más allá. El cielo aún estaba gris por la explosión del volcán. Por suerte la lava no alcanzó la ciudad, pero sí levantó una nube de polvo y cenizas que oscurecía el azul del cielo. De igual forma las cenizas caían cubriendo el suelo y dificultando respirar a todo aquel que estuviese afuera. Cosmos se reunió con Velvet y fueron a buscar a Don. Él seguía en la cama, estaba tan decaído que no había querido levantarse en horas. Cuando entraron a la habitación, Don tenía la cabeza hundida en la almohada para ocultar sus lágrimas. Velvet se sentó en la parte trasera de la cama, colocando una mano sobre su lomo, mientras Cosmos se ponía al lado de la cama. Cuando Don sintió la tibia mano de Velvet en su lomo, levantó la mirada para ver a su abuelo frente a él. ¿Pudiste hablar con ella? ¿Cómo está? No, no pude. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque ella no estaba allá. ¿Significa que aún puede estar viva? Cosmos asintió. De inmediato los ojos de Don parecieron recuperar el brillo. La posibilidad de que su hermana siguiese con vida logró levantarle el ánimo. Lo más probable es que Desan la haya capturado. La gran pregunta era en dónde la tenían. Era seguro que no sería en una prisión como en la que estuvo Velvet. Debía ser un lugar con mucha más custodia y de más difícil acceso. ¿Cuántos lugares había así en Ártica? No tenían ni idea. La isla era demasiado grande y podía estar en cualquier lugar. El mejor lugar para empezar a buscar era en donde la vieron por última vez. Eso significaba que tenían que volver al valle. Ese mismo día, una vez caída la noche, salieron. Protegidos del frío por la cobertura mágica de Don, un pequeño grupo salió rumbo hacia el lugar de su último combate. La idea era investigar todo lo posible, no combatir, sino observar. Por eso un grupo pequeño de solo 4 fue el que se adentró hacia el valle. Siendo Don y Velvet acompañados por Desmond y Stanford, sin contar a Cosmos. Iluminados por una aurora boreal en el cielo estrellado, el grupo avanzaba por la nieve hasta estar de vuelta en la base del volcán. El frío era tan intenso que incluso la ardiente lava ya se había solidificado en su superficie. Pese a eso, aún eran distinguibles las huellas dejadas tras el escape repartidas por todo el lugar. Podían ver el rastro que ellos mismos habían dejado al irse, y también podían ver varias huellas yendo en la dirección contraria. Esas debían ser las de los soldados. Entre todas las huellas llamó su atención un rastro más grande. No eran huellas, era como si hubiesen arrastrado algo por la nieve o alguien. El rastro seguía por un par de metros hasta ser reemplazado por marcas de neumáticos. Lo que hubiese dejado ese rastro había sido subido a un vehículo. Ese rastro era su mejor pista, así que decidieron seguirlo. Más adelante había un puerto, probablemente los guiase hasta ahí. Su suposición fue correcta, las marcas de neumáticos seguían hasta llegar a un pequeño puerto que observaban desde una pequeña colina iluminado por pequeños focos de luz. No veían vehículos, pero sí un barco atracado. Al ver el navío, Cosmos pensó en algo que todos habían pasado por alto: cómo pensaban volver a Ecuestria más adelante. Don reconoció que no había pensado en eso. Si su barco fue destruido cuando llegaron, entonces necesitarían otro. Durante la primavera y el verano ese barco recorre cada puerto de la isla para entregar materiales a las fábricas y refinerías. Es más rápido y permite transportar mayores cantidades. ¿Cuántos barcos hay? Ese es el único de su tamaño, los demás solo son lanchas pesqueras. Si no había más, entonces ese navío era su única forma de volver a Ecuestria. Por el momento el barco no iría a ningún lugar, pues estaba inmovilizado por un grueso campo de hielo que no desaparecería hasta la llegada de la primavera. Sin embargo, esta era una oportunidad que no podían desaprovechar. El puerto estaba poco protegido y si lo capturaban, se asegurarían de capturar también el barco. El problema era que no podían atacarlo sin alertar también a las tropas que hay en la ciudad, las que podrían encerrarlos sin ningún problema. Ya habían investigado lo suficiente, no había mucho que pudieran hacer y mantener activo el hechizo comenzaba a cansar a Dawn, así que decidieron volver. Don estaba impaciente, quería ir hasta allá lo antes posible, pero sabía que era mala idea hacerlo solo, por lo que se veía resignado a esperar.
Esa noche ni siquiera pudo dormir, no dejaba de pensar en que, mientras él dormía cómodo sobre un colchón, su hermana podría estar sufriendo cualquier clase de tortura, y eso lo torturaba a él haciendo sentir impotente. Al día siguiente Velvet recibió un informe completo de los vigías que estaban en la ciudad. El combate ocurrido la noche que explotó el volcán provocó que se levantaran sospechas hacia la población. Creyendo que la gente pueda estar refugiando a los rebeldes, los soldados han estado revisando casa por casa y encarcelando a quienes no cumplan con el toque de queda. Esa misma mañana su campamento recibió instrucciones de asistir en esas labores. Eso les dio una idea. Los soldados no sabían que esta base ahora estaba bajo control de los rebeldes, podían usar eso para entrar a la ciudad haciéndose pasar por soldados. Además, si los verdaderos soldados estaban hostigando a la población, entonces era una oportunidad para que los rebeldes intentasen poner a la gente de su lado. Era una oportunidad que no podían desperdiciar. Junto con eso, la agitación en las calles servirá como distractor para que un grupo pequeño intentase tomar el puerto. Mientras tanto, Velvet pasó gran parte de las horas de luz restantes practicando con Cosmos. Velvet seguía intentando formar un escudo, pero apenas lograba crear un disco pequeño que duraba unos segundos antes de desvanecerse. Por otra parte, había mejorado en la manipulación de objetos, ya no se le hacía tan difícil levantar cosas, siempre que no fuesen muy grandes. ¿Crees que estaré lista para enfrentar a Desan? Claro que no. Gracias por tu apoyo. Nunca se está listo cuando se estudia la magia, una vez que empiezas nunca vas a dejar de aprender. Incluso después de muerto yo nunca dejé de aprender los alcances de la magia. ¿Cómo debo seguir entonces? Debes cambiar tu enfoque, que tu objetivo no sea vencer a un enemigo, sino descubrir tus propios límites y la forma de superarlos. Así las horas pasaron y pronto la luna volvió a salir. El mismo grupo de la noche anterior volvió rumbo a las montañas mientras pequeños grupos detrás de ellos entraban en la ciudad solo minutos antes del toque de queda. Mientras avanzaban por el valle pasaron junto a los restos de la máquina que habían visto en la cima del volcán. Ya casi la habían olvidado. Al final nunca supimos qué es lo que esa cosa hacía. ¿Alguna idea? Por lo que pude ver, parecía que esa máquina extraía la magia del corazón de cristal. Si ese era el caso, entonces eso resolvía la incógnita de la máquina. Sin embargo, ahora debían responder otra incógnita igual de inquietante. Si la máquina extraía la energía del corazón de cristal, ¿para qué la van a usar? De nuevo, sea lo que fuese, no podía ser nada bueno. El grupo ya estaba en posición en lo alto de un pequeño monte sobre el camino que daba al puerto. Luego de ver que el paso estuviese libre, Velvet, Cosmos, Don y Desmond bajaron al camino y comenzaron a avanzar hacia el puerto, mientras Stanford observaba el lugar con un rifle de francotirador desde el monte. No había mucha actividad en la zona, la temperatura era tan baja que no había nadie afuera. Si ellos no se congelaban era porque el hechizo de Don los protegía. Los cuatro se ocultaron tras los arbustos del otro lado del camino. Tenían una caseta a pocos metros con un hombre dentro intentando calentarse con una farola. Desde el monte Stanford podía ver otros dos focos de luz, uno en la casa dentro del puerto, ahí debían estar todos los soldados resguardándose del frío, y otro más en la cabina del barco. Podía no ser nada, podía ser un vigía o incluso otro francotirador, por lo que sería pertinente eliminarlo, pero no podían disparar o alertarían a todo el lugar y a las tropas en la ciudad. Debían acercarse ellos mismos y acabar con él en total silencio, o esperar a que los demás rebeldes empezasen a agitar las cosas en la ciudad, pero no era una opción viable. Cuanto más esperaban, más energía consumía Don, y si su hechizo se desvanecía estarían expuestos al frío. Tendrían que avanzar con cautela. Lo primero fue acabar con el guardia en la caseta, eso fue fácil, un puñal en la garganta y ya nadie vigilaba la entrada. Lo siguiente era dirigirse hacia el barco y despejar la cabina. Por suerte no había nadie afuera, además de ellos, el frío esta vez les jugaba a favor.
Solo tenían que tratar de que no los vieran desde el barco. Los tres avanzaron agachados pegados al muro de la casa, mientras Cosmos iba por delante revisando el lugar, buscando alguna pista sobre el posible paradero de Dusk. En el lugar las huellas de neumáticos se esparcían por todo el lugar y en todas direcciones. Como si el vehículo que seguían se hubiese unido a un convoy. Sea como fuese, ya no estaba aquí. Aún así decidieron no volver y seguir con la tarea de despejar el puerto. Cosmos también aprovechó de investigar el puente del barco. Arriba solo había dos hombres matando el tiempo con un puñado de cartas, demasiado lejos de las ventanas como para ser alcanzados por Stanford. Ahora que se sabía que no había ningún francotirador, podían avanzar con menos preocupación. La idea era poder tomar el puerto sin hacer un solo disparo. Y la mejor forma era comenzar por los dos hombres en el puente del barco. Estaba más alejado y así eliminarían la posibilidad de ser vistos desde arriba. Velvet, Don y Desmond subieron al barco mientras Cosmos vigilaba desde arriba. En cuanto Don puso las cuatro patas en la cubierta, el suelo cedió bajo una de ellas dejando un pequeño agujero que daba al interior. ¿Cómo es que esta cosa aún flota? Cosmos comprobó que nadie hubiese escuchado eso. Por fortuna sí pareció ser, así que los tres siguieron avanzando con paso lento sobre la cubierta para hacer el menor ruido posible. Una vez dentro subieron cuidadosamente escaleras arriba y se detuvieron frente a la entrada que daba al puente. Los dos hombres que había dentro fueron alertados por el sonido del metal golpeándose y precavidos tomaron sus armas para ir a investigar, pues sabían que eran los únicos en el barco. Cuando se asomaron hacia las escaleras, fueron silenciados por Velvet y Desmond, igual que el guardia de la caseta. Con el barco despejado ahora tenían una vista clara de todo el lugar. El resto de las tropas seguían dentro de la casa, no parecían haber sido alertados. La parte difícil era ahora encargarse de ellos, no sabían cuántos eran, pero ha de suponerse que eran más que ellos. ¿Creen poder aguantar unos minutos sin la protección del hechizo de Don? Creo que tengo una idea. Velvet y Desmond bajaron del barco y se pusieron frente a la puerta de la gran casa donde estaban refugiados los soldados. En cuanto estuvieron en posición, Velvet dio la señal y Don saltaría desde el puente del barco, planeando hasta aterrizar sobre el techo de la barraca. El ruido y la sacudida obviamente alertó a los soldados y estos se apresuraron a tomar sus armas y salir a ver qué estaba ocurriendo. Lo primero que vieron al salir fue a Velvet y Desmond de pie frente a ellos, pero antes de poder acercárseles los soldados chocaron de frente con lo que parecería un muro invisible. En realidad aquello con lo que habían chocado resultó ser un domo de magia que Don había formado alrededor de la barraca desde el techo tras aterrizar sobre la misma. Los soldados intentarían dispararle al domo, pero las balas solo rebotaban. De esa forma no les hizo falta combatir, solo tuvieron que esperar que Stanford llegara con un grupo de relevo para instalarse ya como un nuevo puesto de los rebeldes. Una vez que ya no tenían que preocuparse por los prisioneros, los cuatro fueron a calentarse frente a la chimenea ardiente que había en la barraca.